El nacimiento de una máquina de guerra y dolor. Atención, amantes del tiro con arco recreativo, entusiastas de los deportes olímpicos y de cualquier actividad que implique estirar una cuerda con gracia, precisión y sobre todo la dulce comodidad de saber que no te amputarán un dedo si fallas. ¿Creen que dominar un arco es cuestión de técnica depurada, concentración zen y la guía experta de un instructor con equipo de seguridad? ¿Que un par de ampollas dolorosas en los dedos y un hombro ligeramente resentido después de una tarde de tiro en un campo bien señalizado son la definición de brutalidad o sacrificio? Si tu respuesta es sí, prepárense para una dosis de realidad medieval tan cruda y gélida que hará que sus elegantes arcos recurvos de fibra de carbono parezcan juguetes de plástico para niños y sus musculosos bíceps meros fideos flácidos. Hoy vamos a desentrañar el nacimiento, la vida y la agonía de una de las máquinas de guerra más temidas, cruciales y paradójicamente más sufridas de la Edad Media. El arquero de guerra. El especialista en el arco largo. Un hombre cuya existencia no era de caballería gallarda o gloria poética, sino de esfuerzo sobrehumano, dolor crónico, deformidad física inevitable y una esperanza de vida más corta que un día de verano en el círculo polar ártico. Te pregunto directamente, mirándote a los ojos desde el abismo de los siglos, ¿podrías soportar el entrenamiento, el dolor y la existencia cotidiana de uno de ellos? La respuesta, si eres honesto hasta en tuétano, es un rotundo y enfático no. No podrías. Olvida por un momento las fantasías cinematográficas donde los arqueros son ágiles, impolutos, guapos y disparan flechas sin esfuerzo aparente, sus ropas inmaculadas y sus sonrisas impecables. La verdadera vida de un arquero medieval era, desde su más tierna infancia, una condena física dictada por la necesidad, una lenta y deliberada deformación del cuerpo humano, cincelado a golpes de tensión y repetición para convertirlo en un arma. No hablamos de un hobby de fin de semana, ni de un deporte competitivo. Hablamos de una existencia forzada, moldeada por la necesidad desesperada de supervivencia de un reino, de un señor feudal exigente, o incluso de la propia aldea y familia. Desde el momento en que un niño mostraba la más mínima aptitud física, o más comúnmente y de forma mucho más brutal, desde que las leyes del reino o las órdenes de su señor dictaban su inexorable destino como futuro arquero, su cuerpo dejaba de ser suyo. Se convertía en una propiedad valiosa, una herramienta viviente al servicio exclusivo del arco. Era el inicio de una transformación que lo convertiría en un monstruo de músculo y tendón, un prodigio de la fuerza bruta y la resistencia, pero a un costo físico y humano que hoy nos parecería no solo inhumano, sino francamente medieval en su crueldad. El entrenamiento no comenzaba con clases teóricas de balística ni con ejercicios de calentamiento graduales. Olvídate de los estiramientos. Comenzaba con la repetición incansable del mismo movimiento de tensión y liberación, una y otra vez. Miles, decenas de miles, cientos de miles de veces a lo largo de los años. Niños, a menudo a partir de los 7 años, sí, 7 años. Cuando tú jugabas con soldaditos de juguete, eran obligados a tensar arcos que apenas podían manejar. Arcos que eran casi tan altos como ellos y que demandaban una fuerza brutal para su frágil complexión. Imagina a un niño pequeño, con los brazos flacos y temblorosos, luchando contra la resistencia de una pieza de madera de tejo o fresno, que para él era como intentar doblar un roble milenario. No había piedad. No existían los descansos para estirar o las pausas para hidratarse. La disciplina era férrea, brutal, impuesta por padres que sabían que el futuro de su hijo dependía de ello, por capataces despiadados o por instructores veteranos endurecidos por una vida de dolor. Cada error, cada fallo en la técnica, cada signo de debilidad o fatiga era castigado no solo con latigazos que dejaban marcas profundas, con privaciones de la ya escasa comida o con la humillación pública que carcomía el espíritu. Era también acompañado por la advertencia constante y grave de que su debilidad no solo le costaría la vida a él, sino a sus camaradas en la línea de batalla y, en última instancia, al señor que los mantenía. La presión era inmensa, el castigo severo y la recompensa
simplemente sobrevivir para luchar otro día en ese mismo infierno de repetición y dolor. El objetivo de este entrenamiento, este moldeado del cuerpo, no era solo golpear un blanco ocasionalmente. El objetivo era desarrollar una fuerza descomunal y una resistencia muscular inagotable en la espalda, el pecho y, crucialmente, en el arco de tiro, el brazo que sostenía la cuerda y tiraba mientras el otro sostenía el arco. Los arcos largos ingleses, por ejemplo, los más famosos y letales de su época, podían tener una tensión de hasta 100 a 180 libras, que son 45 a 80 kilogramos de fuerza para tensarlos por completo. En algunos casos extremos, arcos de más de 200 libras, es decir, 90 kilogramos, han sido documentados. Para poner esto en perspectiva y que sientas el impacto en tus propios músculos, un arco de caza moderno rara vez supera las 70 libras, y la mayoría de los arqueros deportivos manejan mucho menos. Intenten, por un segundo, tensar el equivalente a una persona adulta con una sola mano, una y otra vez, cientos de veces al día, todos los días durante años, bajo el sol abrasador o el frío helado, con el estómago vacío. La simple idea es absurda y dolorosa. El cuerpo del arquero se adaptaba a esta tortura de manera grotesca, pero eficiente. La columna vertebral se curvaba, desarrollando una escoliosis característica debido a la tensión asimétrica y constante de la espalda. Los hombros se desalineaban. El hombro del brazo de tiro se elevaba y se adelantaba, mientras el otro se retraía. Un brazo se volvía significativamente más largo que el otro debido al estiramiento constante y la remodelación del húmero y los ligamentos, una asimetría que se hacía evidente en cada movimiento. Los huesos mismos se remodelaban bajo la tensión incesante de los tendones y músculos, creando inserciones musculares anormalmente grandes y densas, protuberancias óseas donde los músculos se anclaban con una fuerza monstruosa. Era una deformidad necesaria, una marca física e indeleble de su oficio, una insignia de dolor. Radiografías y análisis forenses de esqueletos de arqueros medievales encontrados en sitios históricos, como la fosa común de la batalla de Taunton, Inglaterra, han revelado huesos del hombro engrosados, inserciones musculares masivas y marcas de músculos desgarrados y luego rehechos con una fuerza inimaginable. No era belleza estética, era brutalidad funcional, el cuerpo transformado en un arma viviente. Cada vez que tensaban el arco, los músculos de su espalda, el dorsal ancho, los romboides, el trapecio, el hombro, el deltoides, los rotadores, el brazo, el bíceps, el tríceps, los músculos del antebrazo, eran sometidos a un estrés inimaginable. Los tendones y ligamentos se estiraban y se contraían hasta el límite de su resistencia, a menudo sufriendo microdesgarros constantes que nunca tenían tiempo de curarse por completo. El dolor no era una visita ocasional, se convertía en un compañero constante, una sinfonía de agujetas crónicas, calambres punzantes, tirones musculares y punzadas agudos que los acompañaban desde el amanecer hasta el último suspiro de la noche. No existían los analgésicos para adormecer la miseria, ni las terapias físicas para rehabilitar los tejidos dañados, ni los días de descanso estratégico para recuperarse. El descanso era un lujo que solo la muerte ofrecía, o la promesa de una herida incapacitante. Dormían con los músculos contraídos, en un sueño inquieto plagado de ecos del dolor diurno, soñando con el siguiente tiro, y se despertaban con el cuerpo gritando en agonía, pero la necesidad los obligaba a volver a empuñar el arco. Más allá del arco en sí, el entrenamiento incluía la resistencia física para la marcha y el aguante en combate. Un arquero no era solo un tirador estático en una galería, era un soldado de infantería que debía cargar con su arco, que, siendo de madera maciza y de grandes dimensiones, no era precisamente ligero, un carcaj lleno de flechas. Cada flecha era una pieza de artesanía compleja de madera, plumas y una punta de metal afilada, pesada y voluminosa, y a menudo una espada corta o una daga para el combate cuerpo a cuerpo, además de armadura mínima, generalmente un gambesón, una chaqueta colchada de lino y lana, que ofrecía protección básica pero era pesada y voluminosa, o una cota de malla ligera y sus provisiones limitadas. Debían marchar kilómetros y kilómetros a través de terrenos difíciles, bajo cualquier condición climática, con este equipo a cuestas, y luego sin descanso, sin tiempo para recuperar el aliento, debían ser capaces de disparar cientos de flechas con precisión letal, con la misma fuerza y velocidad al final del día que al principio. Su resistencia cardiovascular era tan crucial como su fuerza muscular bruta.
No era suficiente ser fuerte, había que ser una máquina de aguante incansable, un motor humano que podía funcionar en las condiciones más adversas. La piel de sus dedos y antebrazos sufría una abrasión constante y brutal. El roce de la cuerda de cáñamo o tendón, al liberarse a alta velocidad, arrancaba trozos de piel, dejando cicatrices permanentes, callosidades tan duras y rugosas como el cuero curtido, y a menudo heridas abiertas. Para protegerse, usaban guardas de brazo, braseros y guantes de tiro o protectores de dedos. Pero aún así, la fricción constante, el impacto de la cuerda y el estrés repetitivo eran una parte ineludible de su existencia. Cada flecha disparada era un recordatorio físico, una punzada, del peaje constante que su cuerpo pagaba. No era una mano suave y delicada, pulcra y cuidada. Era una herramienta de hueso, músculo, tendón y cicatrices, una extensión viviente de su arma, diseñada para el único propósito de lanzar muerte a distancia. En resumen, la vida de un arquero medieval no era una elección glamurosa de héroe de acción de fantasía, ni una profesión romántica. Era la conversión forzosa, dolorosa y sistemática del cuerpo humano en una máquina de guerra viva. Una máquina propulsada por la repetición dolorosa, la deformidad física inevitable y una disciplina implacable que no admitía debilidades. Cada músculo, cada hueso, cada tendón se redefinía bajo el yugo incesante del arco y la cuerda. Era una existencia brutal desde el primer momento, un camino sembrado de dolor crónico y sacrificio incomprensible que muy pocos hoy, con toda nuestra medicina y nuestro confort, estarían dispuestos a transitar. Y esto, mis amigos, es solo el comienzo. Prepárense, porque lo que viene es aún más brutal. Las manos, herramientas de muerte y agonía. Si la deformación de su esqueleto y la agonía muscular crónica no fueron suficientes para hacerte replantear tu carrera en el tiro con arco, prepárate para la realidad de sus manos, las herramientas esenciales que hacían posible la muerte a distancia, y que, irónicamente, eran un foco constante de dolor y deterioro. Tus manos, esas extensiones delicadas que utilizas para escribir mensajes, deslizar pantallas táctiles o beber tu café matutino con total impunidad, eran, para un arquero medieval, un campo de batalla permanente. Las manos de un arquero no eran manos, eran herramientas vivas, esculpidas por la brutalidad de su oficio. La piel de sus dedos, especialmente los tres que se aferraban a la cuerda, índice, corazón y anular, sufría una abrasión constante y brutal. El roce de la cuerda del arco, hecha de cáñamo, lino o tendones animales, materiales rugosos y abrasivos, al revelarse a alta velocidad, arrancaba trozos de piel, formaba ampollas sangrantes que se reventaban y dejaba cicatrices permanentes que se superponían unas a otras, creando un tejido tan endurecido como el cuero viejo. No había tiempo para que estas heridas curaran por completo. El entrenamiento era diario, la práctica incansable. Las heridas abiertas eran portales de entrada para infecciones que, con la higiene precaria de la época, podían llevar a gangrena, pérdida de dedos o directamente a la muerte por septicemia. Imagina el dolor pulsante, esa sensación de quemazón constante, cada vez que la cuerda se desliza, arrancando otra capa de tejido vivo. Para mitigar esta carnicería, los arqueros utilizaban guantes de tiro, o, más comúnmente, protectores de dedos hechos de cuero curtido y grueso. Pero aún estos ofrecían una protección limitada contra la fricción incesante y el impacto violento de la cuerda. Los callos, que se formaban, eran capas de piel muerta tan duras y rugosas como la corteza de un árbol. Pero incluso ellos se agrietaban y sangraban bajo el estrés repetido. Cada flecha disparada era un recordatorio físico, una punzada, del peaje constante que su cuerpo pagaba. Sus nudillos estaban hinchados, deformes, marcados por artritis temprana, producto del estrés constante en las articulaciones. Las uñas, rotas y astilladas, eran el reflejo de una vida sin delicadeza ni cuidado. Más allá de los dedos, el antebrazo del brazo que sostenía el brazo del arco, también sufría un castigo incesante. La cuerda del arco, al revelarse, podía golpear el antebrazo con una fuerza considerable si la técnica no era perfecta,
o si el protector de brazo, brasero, se movía. Estos golpes dejaban moretones, laceraciones y, en casos extremos, fracturas por estrés o daños en los nervios. El brasero de cuero, que se ataba al antebrazo, era indispensable, pero no infalible. Era una pieza de equipo tan vital como el arco mismo, y su ausencia o falla podía resultar en una herida incapacitante que terminaría con la carrera y quizás la vida del arquero. Era la única barrera entre la cuerda que lanzaba la flecha y la carne desprotegida. Pero no era solo la piel. La estructura ósea y articular de las manos y muñecas se deterioraba con cada tensado del arco. La presión constante y las vibraciones resultantes del disparo provocaban osteoartritis prematura en las articulaciones de los dedos y las muñecas. El cartílago se desgastaba, los huesos rozaban entre sí, causando un dolor sordo y constante que se exacerbaba con el frío y la humedad. No había tratamiento. El dolor era su compañero fiel, una señal de que el cuerpo se estaba desintegrando lentamente bajo el estrés al que era sometido. Cada movimiento, cada agarre, cada noche, el dolor era una constante. Sus manos no eran las manos ágiles y flexibles de un músico o un artesano. Eran herramientas de hueso, músculo, tendón y cicatrices, una extensión viviente de su arma, diseñada y deformada para el único propósito de lanzar muerte a distancia. La pérdida de destreza fina era una consecuencia inevitable, pero irrelevante para su función. El uso prolongado y extremo del arco también tenía un impacto en la circulación sanguínea de las manos y los brazos. La tensión constante podía comprimir vasos sanguíneos y nervios, llevando a problemas circulatorios, entumecimiento y debilidad en los dedos, especialmente en climas fríos. El fenómeno de Raynaud, donde los dedos se vuelven blancos y entumecidos por el frío debido a espasmos en los vasos sanguíneos, pudo haber sido una dolencia común entre estos guerreros, exacerbada por la falta de guantes adecuados o por la exposición constante a la intemperie. No había calentadores de manos ni prendas especializadas para mantener la circulación. El frío era una constante amenaza, y las manos, las primeras víctimas. Finalmente, consideremos la higiene y el cuidado general de estas herramientas vitales. En una época sin antibióticos, sin desinfectantes y con agua limpia escasa, una herida abierta en la mano de un arquero era una sentencia de riesgo. Las infecciones eran comunes y a menudo fatales. Un corte, una ampolla reventada, una astilla de la flecha que se clavaba en la carne podía convertirse en una puerta de entrada para bacterias que se extendían rápidamente, llevando a fiebres, pus, gangrena y en muchos casos a la amputación forzosa de un dedo o incluso de la mano si el cirujano, generalmente un barbero, consideraba que era la única forma de salvar el resto del brazo o la vida del hombre. Una mano inutilizada significaba el fin de su carrera como arquero y a menudo el inicio de una vida de mendicidad y miseria. No había jubilación por invalidez. La vida de un arquero estaba literalmente en sus manos, y estas manos eran un sacrificio constante en el altar de la guerra. Así que la próxima vez que veas un arco, no pienses solo en la puntería. Piensa en las manos deformes, callosas, sangrantes y doloridas de aquellos hombres que hicieron de la agonía su profesión. Piensa en el precio de cada flecha lanzada. Es una verdad brutal que pone en perspectiva el costo de la guerra y la supervivencia en la Edad Media. El ojo de halcón y sus sacrificios viscerales. Si pensabas que el precio de la precisión mortal de un arquero medieval se limitaba a la grotesca deformación de su esqueleto y la agonía muscular crónica, o a las manos destrozadas por la cuerda, prepárate para el siguiente sacrificio. No era solo la fuerza bruta y la resistencia incansable lo que definía a un buen arquero. Era, crucialmente, su visión. Su capacidad sobrehumana de fijar un blanco diminuto a cientos de metros a distancia bajo el sol abrasador, la lluvia torrencial, la cegadora nieve o el traicionero manto de niebla. Pero este ojo de halcón, esta herramienta vital para la supervivencia y la muerte, no venía sin un costo.
Las condiciones brutales y la total ausencia de cuidados en la vida medieval garantizaban que hasta la herramienta más vital de un arquero se deteriorara con el tiempo, a menudo de formas agonizantes y sin remedio. Piensa por un momento en la vida cotidiana de un arquero. Sus ojos estaban desde el amanecer hasta el anochecer constantemente expuestos a un asalto implacable de elementos y circunstancias. Primero, la luz solar directa y sin piedad en campos abiertos, vastos e interminables, sin la más mínima protección. No existían las gafas de sol para filtrar los rayos UV, ni las viseras sofisticadas, ni siquiera un sombrero de ala ancha que ofreciera sombra constante al rostro. El brillo intenso y cegador, especialmente en los largos días de verano o reflejado por el manto blanco de la nieve en invierno, que multiplicaba la intensidad luminosa, causaba una fatiga ocular crónica y, lo que es peor, un daño a largo plazo e irreversible a la retina. Imagina pasar horas y horas, día tras día, año tras año, forzando la vista hasta el límite absoluto, con los ojos entrecerrados bajo un sol impío, intentando discernir un movimiento o un objetivo casi invisible en la distancia. Esto no solo llevaba a dolores de cabeza lancinantes que se instalaban en la frente y detrás de los ojos, sino que también aceleraba de forma alarmante la aparición de problemas de visión degenerativos como las cataratas. El cristalino del ojo, expuesto sin protección, comenzaba a volverse opaco y emborronaba la visión, transformando un mundo nítido en una bruma indistinguible. Para un arquero cuya existencia dependía de su agudeza visual, una visión turbia o velada no era una molestia, era una sentencia de muerte, tanto para él como para sus compañeros en la línea de batalla. Un objetivo no visto era una vida perdida. Pero el sol era solo uno de los innumerables enemigos de sus ojos. Los globos oculares de los arqueros estaban también expuestos a un asalto constante de elementos agresivos y microscópicos. El viento cargado de polvo fino y arena de los campos arados que se metía en los ojos con cada ráfaga. La fumaza acre e irritante que brotaba de las hogueras de los campamentos, e incluso el polen y las esporas suspendidas en el aire durante ciertas estaciones, que causaban alergias y conjuntivitis. Estas partículas minúsculas, pero abrasivas, actuaban como lija microscópica, causando irritaciones crónicas, inflamaciones dolorosas, enrojecimiento constante y el riesgo inminente de infecciones oculares. Sin colirios antibióticos, sin la posibilidad de lavar los ojos con agua estéril, una infección ocular grave podía propagarse rápidamente, llevando a un dolor insoportable, la formación de pus, y en un alto porcentaje de casos, a la ceguera permanente en uno o ambos ojos. Un arquero ciego era, en el mejor de los escenarios, un peso inútil, una boca más que alimentar. En el peor, un estorbo a ser descartado de forma brutal, quizás abandonado a su suerte, o, si tenía suerte, enviado a mendigar a la entrada de una iglesia. Su habilidad se basaba en la vista, y sin ella no era nada. Además, había el estrés visual repetitivo y constante del propio acto de tensar y disparar el arco. El ojo del arquero debía realizar un enfoque rapidísimo y constante, desde el arco, que estaba relativamente cerca, pasando por la flecha, que ocupaba una parte del campo visual justo enfrente de los ojos, y finalmente el objetivo, distante, a veces a 200 o 300 metros, apenas un punto en el horizonte. Este esfuerzo continuo de la musculatura ocular, músculos ciliares y del cristalino para acomodar la visión a diferentes distancias contribuía a una fatiga ocular extrema y potencialmente al desarrollo de problemas refractivos a largo plazo, como la miopía progresiva, dificultad para ver de lejos o el astigmatismo. Para corregir esto en la Edad Media, la única opción era el destino. No existían las gafas de grado para las masas, ni lentes de contacto, ni cirugías correctivas con láser. Su visión era su capital más valioso, y él lo gastaba, lo erosionaba, a cada tiro, sin poder reponerlo. Pensemos también en la desnutrición crónica y la falta de vitaminas esenciales. La dieta de un campesino o de un soldado común en la Edad Media era monótona y deficiente, pobre en vitaminas esenciales como la vitamina A, crucial para la visión, especialmente la nocturna,
y encontrada en vegetales verdes frondosos, zanahorias, huevos y productos lácteos, todos ellos lujos inalcanzables para la mayoría. Esta deficiencia contribuía directamente a problemas de visión como la ceguera nocturna. Para hombres que necesitaban montar guardia en la oscuridad, marchar sigilosamente por senderos apenas visibles o incluso combatir en condiciones de poca luz, luz de luna tenue, fogatas distantes, la ceguera nocturna no era una simple molestia, era una desventaja mortal que podía significar no ver una trampa, un enemigo acercándose sigilosamente o el camino de regreso al campamento, lo que podía ser fatal de forma instantánea. La falta de acceso a una dieta variada no solo afectaba su fuerza, sino también su capacidad para ver el mundo con claridad. Y por supuesto la lesión directa. En el fragor de la batalla o incluso durante el entrenamiento, la vida de un arquero estaba en constante riesgo de lesión ocular. Una lasquilla de madera del arco que se rompía bajo tensión, el retroceso inesperado y violento de la cuerda que podía golpear el ojo, a pesar de la protección del brasero, un estallido de una flecha defectuosa en el momento del disparo o incluso una esquirla de metal al impactar contra una armadura. Todo esto representaba un riesgo directo de traumatismo ocular severo. Un golpe directo en el ojo podía significar una lesión grave en el globo ocular, un desgarro de retina o la perforación completa del ojo. Sin cirugías complejas, sin suturas delicadas, sin conocimiento de la anatomía ocular, la pérdida permanente de la visión era una conclusión inevitable y dolorosa. Y aún un tiro erróneo de un colega en un campo de entrenamiento abarrotado y desorganizado podría cegar a un hombre. La muerte era una constante en sus vidas, pero la ceguera, para un arquero, era a menudo peor. Era una muerte en vida, una condena a un futuro de total dependencia, mendigancia y miseria. Finalmente, la implacable mano del tiempo y la edad. Si un arquero lograba la hazaña improbable de sobrevivir a la brutalidad del entrenamiento de la infancia, a las batallas campales, a las enfermedades infecciosas y a la desnutrición crónica, y llegaba a la avanzada edad de la mediana edad, es decir, los 30 o 40 años, la presbiopia, la vista cansada, la incapacidad de enfocar objetos cercanos, se instalaría inexorablemente, al igual que para cualquier ser humano. Pero para un hombre cuya vida entera, su identidad y su valor en la sociedad dependían de su capacidad para ver un enemigo a cientos de metros, para identificar la armadura o el estandarte, la pérdida gradual de la capacidad de enfocar en objetos distantes era el fin de la línea. Su vida útil como arquero era limitada, no solo por el declive inevitable de su fuerza física, por la artritis que le roía los huesos o por la espalda que le impedía enderezarse, sino también por el fallo progresivo e irreemplazable de su visión. Su visión se convertía en su talón de Aquiles, el último eslabón en romperse. Por lo tanto, mientras hoy valoramos un ojo aguzado como una mera metáfora de la agudeza mental, para el arquero medieval era una realidad brutal, una herramienta de trabajo que estaba bajo ataque constante y sin la menor oportunidad de reparación o protección real. Él no solo encergaba el objetivo lejano, en cada flecha que lanzaba, en cada tensión de su ojo fatigado, encergaba la propia fragilidad de su existencia, la certeza de que su herramienta más preciada se desgastaría, dejándolo ciego, inútil y condenado. Una vida entera dedicada a ver para matar, solo para terminar en la oscuridad. El dolor de cada tiro, articulaciones, huesos y la lucha diaria. Si has logrado soportar la descripción de esqueletos deformes y ojos consumidos, prepárate para la realidad más íntima y constante de un arquero. El dolor crónico que se instalaba en cada articulación, cada hueso y cada fibra de su ser, convirtiendo cada tiro, cada movimiento y cada noche de descanso en una agonía. No hablamos de una molestia pasajera o de las agujetas de un día de gimnasio. Hablamos de una sinfonía perpetua de dolor. Una que se tocaba en cada tendón y cada ligamento, una melodía que terminaba solo con la muerte. El hombro de Tiro, esa articulación prodigiosa y maltratada, era el epicentro de un infierno constante. La tensión de un arco de 100 a 180 libras no solo estiraba los músculos, sometía a la articulación glenohumeral, donde el húmero se une con el omóplato,
a una presión inmensa y a un movimiento repetitivo que no era natural para el cuerpo humano. Esto conducía a un desgaste acelerado del cartílago, una capa protectora que permitía el deslizamiento suave de los huesos. Sin ese cartílago, los huesos comenzaban a rozar entre sí, provocando una osteoartritis severa y prematura. Imagina el chirrido, la fricción constante dentro de tu propia articulación cada vez que levantabas el brazo para tensar el arco. El resultado, un dolor sordo y profundo que rara vez desaparecía, acompañado de punzadas agudas con cada movimiento forzado. La inflamación se volvía crónica. Las bolsas sinoviales, que amortiguan el movimiento, se desgastaban y los tendones del manguito rotador, fundamentales para la estabilidad del hombro, se desgarraban una y otra vez, creando cicatrices y nudos dolorosos que limitaban aún más el rango de movimiento. No había cirugía artroscópica, ni infiltraciones de corticoides, ni siquiera un simple antiinflamatorio. Solo más dolor y más tiros. Pero el hombro no era el único sacrificado. La columna vertebral se convertía en una obra de arte de la deformidad. La tensión asimétrica de los músculos de la espalda, con un lado trabajando mucho más que el otro, provocaba una escoliosis progresiva, una curvatura lateral de la columna vertebral. Esta curvatura no solo alteraba la postura del arquero, haciéndolo parecer encorvado o inclinado, sino que también ejercía una presión desigual sobre los discos intervertebrales y los nervios. El dolor de espalda, desde la región lumbar hasta la cervical, se volvía su compañero constante. Un dolor que empeoraba con la fatiga, el frío y cada tiro. La compresión de los nervios podía causar ciática, entumecimiento y debilidad en las piernas o dolor irradiado por los brazos. Cada paso, cada vez que se agachaban, cada intento de dormir en un suelo duro, era una tortura. El codo y la muñeca del brazo de tiro también sufrían lo suyo. El movimiento repetitivo de flexión y extensión, así como la vibración del arco y el golpe de la cuerda, provocaban tendinitis, inflamación de los tendones, y epicondilitis, codo de tenista o golfista, pero en su versión medieval extrema. Los ligamentos se estiraban y los pequeños huesos de la muñeca eran sometidos a microtraumatismos constantes. El dolor era agudo, incapacitante y se hacía sentir con cada agarre, con cada flecha colocada en la cuerda. Las manos, ya callosas y desgarradas como vimos, a menudo desarrollaban artritis en los nudillos y las falanges, haciendo que el simple acto de cerrar el puño fuera una agonía. Sus dedos eran nudos de dolor, incapaces de la destreza fina necesaria para otras tareas, condenándolos aún más a su vida de arquero. Cada vez que tensaban el arco, los músculos de su pecho, los pectorales, los músculos intercostales entre las costillas y los músculos del abdomen eran también sometidos a un estrés brutal. La respiración misma podía volverse dolorosa, especialmente en climas fríos o después de un esfuerzo prolongado. El cuerpo de un arquero era un monumento al dolor, una fábrica de incomodidad. No había masajes descontracturantes, ni baños de sales, ni medicamentos para el dolor. La única terapia era el alcohol barato, si tenían acceso a él, que ofrecía un olvido momentáneo a cambio de una resaca devastadora y más daño a un cuerpo ya machacado. La nutrición deficiente y la falta de descanso exacerbaban cada dolencia. Una dieta pobre en proteínas, vitaminas y minerales esenciales para la reparación tisular significaba que sus cuerpos no podían recuperarse adecuadamente del daño diario. Las microlesiones se acumulaban, las inflamaciones se cronificaban y el desgaste se aceleraba. Dormir en suelos duros, en chozas gélidas con el cuerpo dolorido, significaba que nunca alcanzaban un sueño reparador profundo. Se levantaban cada mañana sintiéndose tan agotados como la noche anterior, con cada músculo y articulación gritando al unísono. La vida no era un ciclo de esfuerzo y recuperación, sino un ciclo de esfuerzo y deterioro progresivo. El impacto psicológico de vivir con dolor constante es casi incomprensible para la mente moderna. La aceptación del dolor se convertía en una parte de su identidad. No podían quejarse, no podían parar. Su valor para la sociedad y su propia supervivencia dependían de su capacidad para seguir lanzando flechas a pesar de que su cuerpo les rogara que parasen. Era una existencia de estoicismo forzado, donde el dolor era el recordatorio constante de que eran máquinas, no hombres, y que su obsolescencia estaba garantizada. Así, cada flecha lanzada no era solo un proyectil de muerte, era también una bala que impactaba contra el propio arquero,
desgastando sus huesos, destrozando sus articulaciones y condenándolo a una vejez de miseria y tormento, si es que llegaba a vivir tanto. La puntería de un arquero se medía no solo por la cantidad de enemigos que derribaba, sino por la cantidad de dolor que su propio cuerpo podía soportar antes de desmoronarse. Una verdad brutal que revela el verdadero costo de ser una máquina de guerra en la Edad Media. Alimentación y recuperación, el combustible inexistente y la muerte lenta por agotamiento. Si los arqueros medievales eran máquinas de guerra vivientes forjadas en un crisol de dolor y repetición, el combustible que las mantenía en un funcionamiento mínimamente operativo era, en el mejor de los casos precario y deficiente, y en el peor de los escenarios, que era lo más común, casi inexistente. Y la recuperación, ese concepto moderno de descanso reparador, nutrición adecuada, fisioterapia y suplementos para reparar y fortalecer el cuerpo, era una fantasía cruel y lejana en su brutal realidad. Su dieta no solo era monótona hasta el hartazgo, y poco apetitosa, era de hecho una traición constante a un cuerpo que ya estaba siendo desmantelado lentamente por el esfuerzo sobrehumano al que era sometido. Imagina un hombre que quema miles de calorías al día con el entrenamiento implacable y el trabajo físico agotador, tensando arcos de 150 libras docenas o cientos de veces, marchando kilómetros con equipo pesado a cuestas a través de terrenos irregulares y condiciones climáticas extremas, y luego, en el fragor de la batalla, disparando sin parar durante horas bajo una adrenalina brutal que consumía sus reservas. Ahora compara esa demanda energética con la dieta típica de un campesino o un soldado raso en la Edad Media. No había batidos de proteínas post-entrenamiento, ni geles de energía para el rendimiento, ni barritas nutricionales ricas en vitaminas. Su dieta se basaba casi exclusivamente en el pan grueso y negro, hecho a menudo de centeno o cebada, cereales más resistentes pero de menor calidad. Un pan pesado, denso y a veces difícil de digerir. Complementando esto tenían gachas o potajes aguados, una sopa espesa y monótona hecha de los mismos cereales, legumbres secas como guisantes o lentejas y, con mucha suerte, alguna raíz de temporada que pudiera conservarse durante el invierno, como nabos o coles. La carne era una rareza casi mítica, no un alimento diario. Era un lujo esporádico, quizás en algún día festivo o después de la matanza anual de un animal de granja para aprovechar al máximo sus recursos. Si se les permitía una porción, era a menudo carne salada, ahumada o curada, que aunque proporcionaba calorías, carecía de la frescura y los nutrientes de la carne recién obtenida. Esta alimentación, aunque calórica en su base de cereales, necesaria para el trabajo físico, era terriblemente deficiente en nutrientes esenciales. Carecía de proteínas de alta calidad, que son fundamentales para la reparación y el crecimiento muscular, para la producción de enzimas y hormonas y para mantener la integridad de los tejidos. También era deficiente en vitaminas cruciales, especialmente la vitamina C, ausente en dietas sin cítricos, y la vitamina A, escasa sin verduras frescas o lácteos adecuados, lo que debilitaba su sistema inmunológico y afectaba su visión. La falta de minerales como el hierro, vital para el transporte de oxígeno en la sangre y para los niveles de energía, era rampante, llevando a la anemia crónica. La desnutrición no era una excepción en la vida del arquero medieval, era la norma, un estado constante de carencia. Un cuerpo hambriento y malnutrido es un cuerpo inherentemente débil, propenso a enfermedades, lento en sus reflejos y, lo que era peor para un arquero, incapaz de reparar adecuadamente el daño constante que se le infligía a diario. Los microdesgarros musculares se acumulaban sin curarse, las inflamaciones articulares y tendinosas se volvían crónicas, y los huesos, ya remodelados por la tensión, se volvían más frágiles y propensos a fracturas por estrés. Cada flecha lanzada se sumaba a un déficit energético y nutricional que su cuerpo nunca podría saldar, un agotamiento que los consumía desde adentro. Y luego, la recuperación. ¿Recuerdas tu colchón viscoelástico? ¿Tu almohada de plumas? ¿Tu habitación oscura y silenciosa con temperatura controlada? Borra esa imagen. El arquero, tras un día agotador de entrenamiento, una marcha forzada o un combate brutal, se desplomaba en una cama de paja dura
húmeda y a menudo infestada de parásitos, en el suelo de una barraca fría, ruidosa y con corrientes de aire, o incluso directamente sobre la tierra en un campamento improvisado. A menudo, esta cama era compartida con varios hombres más, en un espacio diminuto donde el sueño reparador, ese bálsamo vital para el cuerpo y la mente, era una quimera inalcanzable. Se despertaban cada mañana con los músculos agarrotados, las articulaciones doloridas y chirriantes, y el cuerpo aún más exhausto y adolorido que antes de acostarse. No había tiempo, ni recursos para una recuperación real. Los días de descanso eran escasos, y si el Señor lo ordenaba, podían ser inexistentes durante campañas militares prolongadas o asedios. Simplemente eran obligados a seguir adelante, a tensar el arco una vez más, a pesar del dolor y la fatiga acumulada. La falta de una nutrición adecuada se unía a la falta de descanso para crear un ciclo vicioso e implacable de deterioro físico y mental. Las pequeñas lesiones se convertían en problemas crónicos, las enfermedades simples se agravaban. La fatiga no era un estado temporal, se volvía una constante, un telón de fondo para cada momento de su vida. Su capacidad para rendir al máximo disminuía progresivamente, lo que en el campo de batalla podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. No solo la suya, sino la de sus compañeros, y en última instancia, el éxito o fracaso de la batalla. No había suplementos o bebidas isotónicos para reponer electrolitos. La única bebida energética era la cerveza de baja graduación, ale, que si bien aportaba algunas calorías y era más segura que el agua contaminada, no ofrecía los nutrientes complejos para la reparación muscular a nivel celular o para la salud general. El alcohol, además, podía enmascarar el dolor, pero a la vez contribuía a la deshidratación y a un mayor desgaste del organismo. En resumen, el arquero medieval era como una máquina de precisión y potencia, forzada a funcionar con combustible de la peor calidad, sin lubricantes y sin mantenimiento. Su cuerpo se consumía a sí mismo para mantener el ritmo impuesto por la guerra y la necesidad, desgastándose de forma implacable y sin remedio. Cada músculo, cada articulación, cada hueso, cada tendón se deterioraba un poco más con cada día el esfuerzo y cada noche sin el descanso adecuado. La comida no era un placer o una fuente de vitalidad, sino una mera y escasa herramienta para prolongar una agonía que su cuerpo, inevitablemente, perdería en la carrera contra el tiempo y el colapso. Era una existencia brutal donde el hambre, el cansancio y el dolor crónico eran tan letales como las flechas del enemigo, y la muerte por agotamiento, una salida común y esperada. El campo de batalla y la muerte anónima. Si el entrenamiento era el infierno diario de un arquero, el campo de batalla era su purgatorio final, un caos brutal donde la vida era más barata que el hierro de una flecha. Aquí no había reglas de combate caballerescas, ni duelos honorables, solo una carnicería masiva donde la precisión de tu tiro determinaba tu supervivencia y la de miles. Y la muerte, para el arquero, rara vez llegaba con gloria. Era, más a menudo, anónima, brutal y desprovista de cualquier reconocimiento. Imagina la escena de una batalla medieval. No es un escenario limpio y ordenado como en los videojuegos. Es un campo arado por miles de pies, enlodado por la lluvia o endurecido por el frío, lleno de obstáculos naturales y trampas. El arquero no disparaba desde una posición segura y elevada. Estaba expuesto, a menudo en las primeras líneas o justo detrás de la infantería. Un objetivo claro para la caballería enemiga, los proyectiles de artillería rudimentaria o incluso los contraataques de otros arqueros. La distancia no ofrecía inmunidad, solo un falso sentido de seguridad. Debían cargar con su pesado arco, su carcaj lleno de flechas, cada una inversión, una daga o espada corta para el combate cuerpo a cuerpo inevitable y su armadura mínima, generalmente un gambesón acolchado de varias capas de lino y lana que ofrecía una protección básica pero era voluminoso y caliente, o con suerte, una cota de malla ligera que no limitara demasiado sus movimientos. Esta equipación no les daba una ventaja significativa en el combate directo, solo un leve escudo contra el filo de una espada o la punta de una lanza. La función del arquero en la batalla era sembrar el caos y el terror. Su objetivo principal no siempre era matar al instante, sino herir, desmoralizar y romper las formaciones enemigas. Una flecha no solo perforaba carne y armadura,
generaba pánico. Un caballo herido se encabritaba, desordenando la línea de caballería. Un hombre herido gritaba de dolor, bajando la moral de sus compañeros. Miles de flechas lloviendo sobre una formación causaban un daño psicológico tan grande como el físico. El sonido de miles de flechas silbando por el aire, un zumbido mortal que anunciaba la inminente lluvia de muerte, era un presagio aterrador que rompía los nervios de los más valientes. El impacto de estas flechas, capaces de penetrar cotas de malla y armaduras ligeras, era devastador. Un solo tiro certero podía deshabilitar a un caballero, haciendo su armadura una trampa mortal. Pero lluvia de flechas tenía un costo. El arquero disparaba hasta el agotamiento. En batallas como Crecy o Azincourt, los arqueros ingleses podían llegar a disparar miles de flechas por hombre a lo largo del día. Imagina la velocidad: 10 a 12 flechas por minuto en el pico del combate. Eso es una flecha cada 5 o 6 segundos, manteniendo una precisión letal. Cada disparo era un esfuerzo físico brutal, un acto de voluntad contra el dolor acumulado en los hombros, en la espalda y los brazos. Los músculos se desgarraban, los pulmones ardían por el esfuerzo, y la fatiga los consumía. Se quedaban sin flechas, debían reabastecerse rápidamente de los montones que se colocaban cerca, a veces descalzos en el barro o la nieve. Y luego, el verdadero horror, la carga de la caballería. A menudo, tras una lluvia de flechas, la caballería enemiga, desesperada y furiosa, cargaba contra las líneas de arqueros. En ese momento, el arma de largo alcance se volvía inútil. El arco era torpe en el combate cuerpo a cuerpo. El arquero, con su armadura ligera y su espada corta o masa rudimentaria, se enfrentaba a hombres acorazados, montados en bestias enormes, armados con lanzas y espadas pesadas. La esperanza de sobrevivir a una carga directa era casi nula. Eran masacrados, aplastados por las pezuñas de los caballos o empalados por las lanzas. No había retirada organizada para ellos. Eran en esencia carne de cañón altamente especializada. La muerte en el campo de batalla era un espectáculo de horror. No había funerales con honores para el arquero raso. Sus cuerpos, a menudo irreconocibles, eran despojados de cualquier cosa de valor y dejados a la intemperie, para ser devorados por cuervos o lobos o enterrados en fosas comunes anónimas, apilados sin distinción como leña. No había cruces ni nombres grabados. Su sacrificio era un número más en el recuento de bajas, su vida un gasto necesario para la victoria de un rey o de un señor que probablemente nunca pronunciaría su nombre. Eran vitales para ganar la guerra, pero su individualidad era borrada por la brutalidad del conflicto. Así la vida de un arquero medieval era una paradoja sangrienta. Entrenados hasta la deformidad para ser letales a distancia, para ser sacrificados de cerca en un campo de batalla indistinguible. Su brutal existencia culminaba en una muerte sin gloria, un final tan frío y anónimo como el invierno que habían aprendido a soportar. Y todo por un sueldo mísero, si es que lo había. Las enfermedades y el enemigo invisible, la verdadera plaga del arquero. Si las flechas enemigas silbando a tu oído, las espadas afiladas en combate cuerpo a cuerpo y la lenta deformación de tu propio cuerpo por el entrenamiento no eran suficientes para reclamar la vida de un arquero medieval, siempre quedaba un enemigo más insidioso, más omnipresente y, a menudo, más letal: las enfermedades. En la Edad Media, el conocimiento médico era rudimentario hasta el punto de la superchería. La higiene era una fantasía de locos, y las condiciones de vida, tanto en el hogar como en el campamento, eran un caldo de cultivo perfecto para plagas, infecciones y dolencias que hoy curamos con una simple pastilla o una visita al médico. Para un arquero, cuya vida era de esfuerzo físico extremo, privación constante y exposición ineludible a los elementos y a la insalubridad, este enemigo invisible era tan implacable y mortal como un caballero con armadura completa cargando contra él. Imagina la vida cotidiana en un campamento militar medieval. Olvídate de cualquier noción de higiene militar moderna, de baños portátiles o de raciones bien envasadas. No eran precisamente resorts de bienestar, eran focos de infección en movimiento. Las barracas, cuando las había, estaban abarrotadas de hombres, cientos, a veces miles, apiñados en espacios diminutos. Compartían el poco espacio con sus cuerpos sin lavar. Recuerda que el baño era un lujo mortal. Sus ropas sucias y apelmazadas por el sudor y el barro,
y a menudo sus propios animales. El aire estaba viciado, denso con el olor a cuerpos, excrementos, humo y miedo. La falta de saneamiento era espantosa hasta lo inimaginable. Los desechos humanos, orina y heces, y animales se acumulaban en fosas cercanas que rápidamente desbordaban o simplemente se vertían sin miramientos al aire libre, a menudo cerca de los campamentos, contaminando el suelo y, crucialmente, las fuentes de agua. El agua potable, cuando estaba disponible de pozos o arroyos, rara vez era limpia. A menudo estaba turbia, llena de bacterias, parásitos y, para el ojo más allá del microscopio, de una turbiedad que prometía miseria. Beberla era un acto de fe ciega y un acto que a menudo terminaba en disentería, diarrea severa y sangrienta que causaba una deshidratación brutal y mortal, o tifus, fiebre alta, delirio, escalofríos, erupciones cutáneas y una debilidad extrema que consumía la vida. Estas enfermedades, lejos de ser incidentes aislados, eran la norma, diezmando ejércitos enteros con una eficiencia que superaba las espaldas enemigas. Un arquero debilitado por disentería no podía mantenerse en pie y mucho menos tensar un arco. Y uno con fiebre alta por tifus era un peso muerto, condenado a una agonía febril. La higiene personal era, como ya se mencionó, inexistente. Los arqueros, y los soldados en general, no se bañaban durante semanas o incluso meses de campaña. Sus ropas eran un nido de piojos, pulgas y otros parásitos que se propagaban rápidamente de un hombre a otro en la proximidad de las barracas. Sus heridas, inevitables en una vida de entrenamiento y combate, no se limpiaban adecuadamente. Se cubrían con paños sucios o simplemente se dejaban expuestas. Esto convertía cada corte, cada ampolla reventada, cada picadura de insecto en una puerta abierta para infecciones bacterianas. Una pequeña herida en la mano o en el brazo, aparentemente insignificante, podía infectarse y convertirse rápidamente en un absceso doloroso, una úlcera purulenta que no cicatrizaba, llevando a la gangrena, necrosis del tejido por falta de irrigación sanguínea y infección. Y si no se amputaba, sin anestesia, claro, y a menudo con herramientas no esterilizadas, a la septicemia y la muerte. Las infecciones cutáneas crónicas, los abscesos supurantes y las úlceras eran una constante, dejando a los hombres con dolor y debilidad persistentes. La desnutrición crónica, de la que hablamos en el bloque 5, debilitaba aún más su sistema inmunológico. Un cuerpo que no recibe las proteínas, vitaminas y minerales esenciales es incapaz de producir anticuerpos, de reparar tejidos o de defenderse eficazmente de las enfermedades. La falta de vitamina C, por ejemplo, ausente en dietas sin cítricos ni verduras frescas, que eran un lujo, provocaba escorbuto, una enfermedad terrible que causaba encías sangrientas y putrefactas, pérdida de dientes dolorosa, debilidad muscular extrema, dolores articulares insoportables, piel con manchas y heridas que no cicatrizaban. Imagina un arquero con las encías podridas, los dientes cayéndose y los músculos doloridos. ¿Cómo podía concentrarse? ¿Cómo podía tensar un arco? ¿Cómo podía alimentarse de la comida dura que le daban? La anemia, por falta crónica de hierro, los dejaba agotados, pálidos y sin aire, incapaces de mantener el ritmo de un día de marcha o de combate. Las condiciones climáticas extremas en campañas prolongadas, ya fueran de frío glacial o calor sofocante, empeoraban exponencialmente la situación sanitaria. El frío y la humedad constante causaban enfermedades respiratorias severas como neumonía y bronquitis, especialmente después de largas marchas empapados por la lluvia o noches al aire libre sin refugio adecuado. La exposición constante al frío sin ropa seca o adecuada también provocaba afecciones devastadoras como los sabañones, lesiones inflamatorias dolorosas en la piel por exposición repetida al frío húmedo y el temido pie de trinchera o pie de inmersión, donde los pies, constantemente húmedos y fríos, se hinchaban, se entumecían, perdían sensibilidad y en etapas avanzadas podían llegar a gangrenarse, requiriendo amputación de dedos o del pie entero. Un arquero sin pies o con los pies gangrenados era un arquero condenado, inútil para la guerra y para la vida.
Y por supuesto estaban las epidemias masivas. La peste negra, la viruela, el sarampión o la gripe no distinguían entre nobles y plebeyos, pero los soldados, acampados en condiciones de hacinamiento insalubre, con sistemas inmunológicos comprometidos, eran focos perfectos para la propagación rápida y devastadora de cualquier brote. Un ejército podía ser aniquilado no por las flechas ni espadas enemigas, sino por un brote incontrolable de enfermedad que arrasaba sus filas. Si un arquero sobrevivía a la carnicería de la batalla, aún podía morir de la enfermedad que contrajo en el campamento, una muerte lenta y agonizante en lugar de una rápida y brutal. En resumen, el cuerpo del arquero no solo era atacado por el entrenamiento que lo deformaba y por el enemigo en el campo de batalla, era asediado constantemente desde su interior por un ejército invisible e implacable de microbios, virus y deficiencias nutricionales. Cada día de su vida era una lotería contra la infección, el parásito, la plaga o la enfermedad crónica que lentamente lo consumiría. La supervivencia en la Edad Media no era solo sobre la fuerza, la habilidad o el coraje, era en gran medida sobre la pura y brutal suerte de no ser el siguiente en caer víctima de un enemigo que no se veía, que no se blandía con una espada, pero que era sin duda el más mortífero de todos. El equipo, una extensión de la miseria y la muerte. Si pensabas que el arco era la única carga de un arquero y que su equipo era sinónimo de protección o comodidad, prepárate para otra dosis de la brutal realidad medieval. El equipo de un arquero no era un arsenal de tecnología de punta, era una extensión de su miseria, un conjunto de herramientas pesadas, incómodas y a menudo defectuosas que más que proteger agregaban capas de sufrimiento y ponían su vida en constante riesgo. Cada pieza era un compromiso, una lucha constante que definía su existencia y determinaba su efectividad en el campo de batalla. Imagina un arquero en plena campaña. No llevaba armadura de placas reluciente como un caballero. Su armadura era mínima y rudimentaria, diseñada para ofrecer una protección básica sin limitar excesivamente su capacidad de moverse y, crucialmente, de tensar el arco. La pieza más común era el gambesón, una chaqueta acolchada hecha de múltiples capas de lino o lana cosidas firmemente que podía tener entre 10 y 30 capas. Esto lo hacía grueso, pesado y extremadamente caluroso en verano y empapado y gélido en invierno si se mojaba. Ofrecía una decente protección contra cortes y golpes contundentes, pero era vulnerable a las flechas y a los golpes de armas pesadas. Bajo el gambesón, la piel se irritaba, el sudor se acumulaba y la higiene era nula, creando un caldo de cultivo para infecciones cutáneas. Si tenía suerte, podía llevar una cota de malla ligera, pero incluso esta, aunque más protectora contra los cortes, era pesada. Limitaba el movimiento de los brazos al disparar, lo que afectaba la precisión y la velocidad, y no protegía contra el impacto contundente de un martillo de guerra o el empuje de una lanza. La elección siempre era un equilibrio brutal entre movilidad y la probabilidad de morir con menos sufrimiento. Luego, el arco largo en sí no era ligero ni ergonómico. Hecho de una sola pieza de madera de tejo, la más codiciada, olmo o fresno, podía medir entre 1,80 m y 2 metros, e incluso más. Era una arma voluminosa y pesada que debía ser transportada a todas partes. Imagina marchar kilómetros con este tosco palo de madera al hombro, sumado a todo lo demás. No tenía mecanismos de puntería sofisticados, ni miras telescópicas, solo la intuición del arquero y una muesca en el arco. La cuerda, hecha de cáñamo o tendones animales, se rompía con frecuencia, especialmente con el uso intensivo y el cambio de temperatura y humedad. Un arquero debía llevar cuerdas de repuesto y saber cómo reemplazarlas rápidamente en pleno combate, bajo el fuego enemigo. Una cuerda rota en el momento crítico podía significar la muerte. Y por supuesto, las flechas. No eran munición barata y desechable. Cada flecha era una pieza de artesanía valiosa, un astil de madera cuidadosamente enderezado, plumas de aves para la estabilización, una punta de hierro forjada a mano y a menudo con púas para desgarrar al sacarla. Un carcaj completo podía contener entre 24 y 60 flechas, una carga considerable que debía llevarse a la espalda o a la cadera, estorbando el movimiento. El peso de un carcaj lleno de flechas podía ser de varios kilos.
Además, las flechas se dañaban fácilmente. Una flecha mal hecha, torcida o con una punta defectuosa podía desviarse, romperse en pleno vuelo o, peor aún, astillarse en la mano del arquero al disparar. Los arqueros dependían de la calidad de sus flechas, que no siempre era óptima en la producción masiva de la guerra. En plena batalla, las flechas podían escasear. Debían recoger las flechas enemigas del suelo, si eran recuperables, o depender de los sirvientes que transportaban más desde la retaguardia, un proceso lento y peligroso. La falta de flechas en el momento crucial significaba que su arma se volvía inútil y el arquero vulnerable. Los accesorios de tiro también eran parte de su tormento. El bracero, protector de brazo de cuero, protegía el antebrazo del golpe de la cuerda, pero era incómodo y, si no se ajustaba bien, podía deslizarse. Los guantes de tiro o protectores de dedos, tab, fingerstall, eran de cuero grueso para proteger los dedos de la abrasión de la cuerda, pero limitaban la sensibilidad y se desgastaban rápidamente, requiriendo reemplazo constante. Y todo esto atado a un cuerpo ya dolorido y exhausto. Finalmente, el mantenimiento del equipo. El arco, al ser de madera, era sensible a la humedad y a los cambios de temperatura. Podía deformarse, perder tensión o incluso agrietarse si no se cuidaba. La cuerda debía ser encerada y revisada constantemente. Las flechas debían ser inspeccionadas por si tenían astillas o puntas sueltas. Este mantenimiento era vital, pero se realizaba en condiciones precarias con pocas herramientas y materiales. Un arquero que no cuidaba su equipo era un arquero que no duraría mucho. Así, el equipo de un arquero medieval no era una ventaja tecnológica, era una extensión de su sacrificio y su vulnerabilidad. Cada pieza sumaba peso, incomodidad y un riesgo adicional en una vida ya llena de peligros. Era un ciclo de miseria y necesidad, donde incluso sus propias herramientas conspiraban, en cierto modo, contra su ya frágil existencia. Y aún así, con este equipo primitivo y esta carga constante, se esperaba que fueran máquinas de matar eficientes. La jerarquía y el desprecio, un sacrificio ignorado. Si hasta ahora has asimilado la deformidad física, el dolor constante, la desnutrición y el riesgo omnipresente de enfermedad y muerte en el campo de batalla, prepárate para la última bofetada a la dignidad del arquero medieval, su posición social. Porque, a pesar de ser una de las armas más letales y decisivas de su era, el arquero rara vez era recompensado con el respeto o el estatus que su sacrificio merecía. En la rígida jerarquía feudal, era poco más que un campesino armado, un peón altamente especializado, desechable, cuya vida valía menos que la armadura de un caballero. Imagina la estructura social medieval. En la cúspide, el rey y los grandes señores, dueños de tierras y de vidas. Debajo, la nobleza menor, los caballeros, la élite acorazada cuya existencia se basaba en la honra, la herencia y el combate a caballo, con espadas relucientes y estandartes ondeantes. Y en la base, la inmensa mayoría, los campesinos. El arquero, aunque vital para la guerra, era en esencia un campesino reclutado o conscrito, arrancado de su azada para empuñar el arco. No era un noble, no tenía títulos ni tierras, y rara vez se le consideraba parte de la gente de armas, en el mismo escalafón que los caballeros o incluso los hombres de armas profesionales. Su estatus social era el de un esclavo glorificado por su habilidad, o más precisamente, un ser humano convertido en proyectil. La vida de un caballero era idealizada con poemas y cantares de gesta, su valentía y honor ensalzados. La vida del arquero, por el contrario, era una existencia práctica y brutal, sin el menor atisbo de romanticismo. Los caballeros luchaban por el honor, la gloria y el botín que incrementaba su riqueza. Los arqueros luchaban por un pago mísero, si es que lo había, por raciones insuficientes y por la vaga promesa de volver a casa. No había oportunidad de ascenso social significativo para un arquero. Un campesino arquero moriría, con casi total certeza, como un campesino, sin tierras, sin herencia y sin que su nombre fuera recordado. Su gloria se medía en la cantidad de flechas disparadas y enemigos caídos, no en títulos o reconocimientos. El pago era una humillación constante. Mientras un caballero podía esperar un rescate considerable si era capturado, ya que su vida valía por su linaje y sus tierras,
el arquero no valía nada vivo para el enemigo. Su paga era a menudo irregular, sujeta a la disponibilidad de fondos del señor o del rey, y con frecuencia se le adeudaban meses o incluso años de servicio. No había pensiones de jubilación, ni indemnizaciones por discapacidad. Un arquero herido, mutilado o ciego era simplemente descartado, una boca inútil más que alimentar. Su única opción era la mendicidad, la caridad o la muerte lenta por inanición y enfermedad. Su sacrificio era un costo de guerra, no una inversión a largo plazo en un individuo. Además, el arquero era a menudo visto con desconfianza por la élite. Su arma, el arco largo, era democrática. Podía ser empuñada por cualquier hombre común con suficiente entrenamiento, sin la necesidad de costosas armaduras o caballos de guerra. Esto socavaba el monopolio de la guerra que la caballería feudal había mantenido durante siglos. Un campesino con un arco largo podía matar a un caballero acorazado a distancia. Una verdad incómoda y aterradora para la nobleza. Esta democratización de la muerte generaba un cierto desprecio y miedo hacia ellos por parte de aquellos que se creían superiores por nacimiento y por el tipo de armas que empuñaban. Su muerte en batalla era, como ya se mencionó, anónima y desprovista de ritual. Los cuerpos de los caballeros se recuperaban, se les daba un entierro apropiado o se negociaba su rescate. Los cuerpos de los arqueros se despojaban de cualquier valor, ropa, armas rudimentarias, y se dejaban en el campo de batalla como forraje para cuervos, o se arrojaban a fosas comunes sin nombre, una pila de carne sin rostro ni memoria. No había epitafios ni lamentos. Su sacrificio era un número más en las bajas, un gasto necesario para la victoria de un rey o un señor que muy probablemente nunca pronunciaría su nombre. Eran carne de cañón altamente especializada, valorados por su habilidad, pero despreciados por su origen. En resumen, el arquero medieval vivía una paradoja cruel. Era una pieza clave en las grandes victorias militares que cambiaron el curso de la historia. Una máquina de precisión forjada en dolor y privaciones. Sin embargo, su sacrificio era ignorado, su estatus social negado y su destino, una muerte anónima y sin gloria. Era un héroe invisible, una herramienta viviente, condenado a una vida de brutalidad y un final sin reconocimiento. Todo por el bien de un sistema que lo valoraba solo por su capacidad de matar a distancia. El legado olvidado, un héroe silencioso, consumido por el tiempo. Y así, mis amigos, llegamos al final de este brutal y doloroso viaje a través de la vida de un arquero medieval. Hemos desenterrado, capa a capa, el grueso manto de romanticismo y falsa gloria que cubren esta profesión milenaria, para revelar la cruda y despojada verdad. No eran héroes inmaculados, con cabellos ondeando al viento y plumas de águila adornando sus yelmos, sino máquinas de guerra vivientes, forjadas en un crisol de dolor constante, privación incesante y un sacrificio silencioso que rara vez fue reconocido, ni mucho menos recompensado. Desde los huesos deformados y retorcidos por la tensión constante e inhumana del arco, hasta las manos destrozadas y cicatrizadas por la cuerda y los ojos gastados y cegados por la incansable búsqueda del objetivo, hasta los pulmones quemados por el humo rancio de las barracas y el hedor del campamento, cada parte de su ser, cada fibra de su existencia, era una prueba tangible e irrefutable de su brutal vida. Mientras hoy, en nuestra burbuja de confort del siglo XXI, celebramos a los atletas de élite, a esos prodigios físicos que rompen récords en polígonos de tiro con arco climatizados, con sus equipos especializados hechos de materiales compuestos, sus dietas controladas por nutricionistas, sus fisioterapeutas personales para cada microrotura, sus suplementos para cada carencia y sus millones en patrocinios que les garantizan una vida de lujo. Piensen, por un instante aterrador, en el arquero medieval. Él no tenía nada de eso. Su entrenamiento no era un plan estructurado, era la vida misma, una tortura constante de la que no había escape, una obligación impuesta desde la niñez hasta la tumba. Su equipo no era una ventaja tecnológica que aliviara la carga, era una extensión de su miseria, pesado, incómodo, tosco y a menudo defectuoso, que sumaba más problemas a su ya insoportable existencia. Su medicina era la suerte de no caer enfermo, el estoicismo ante el dolor incesante
o finalmente la muerte como única liberación. Su recuperación era un sueño inquieto y fragmentado en un lecho de paja dura e infestada, con el cuerpo gritando de dolor y el estómago vacío, esperando el amanecer para volver a la misma agonía. No había semanas de descarga, ni baños de hielo, ni siquiera un masaje. Ellos eran, sin exagerar, la artillería de su época, la tecnología punta de la destrucción a distancia, los misiles teledirigidos de su tiempo. Con sus arcos, esas armas primitivas pero letales en manos expertas, podían detener cargas masivas de caballería pesada que aplastarían cualquier otra infantería. Podían sembrar el pánico y el desorden en las filas enemigas y, crucialmente, podían decidir el destino de batallas enteras, cambiando el curso de la historia. Las victorias aplastantes en campos de batalla legendarios como Crécy, Poitiers y Azincourt, que no solo moldearon el curso de la historia europea, sino que redefinieron la guerra misma, no fueron ganadas por la gallardía de la caballería blindada o la astucia de los comandantes nobles, sino por la disciplina férrea y la letalidad implacable de miles de arqueros comunes, campesinos arrancados de sus campos, convertidos en eficientes y brutales herramientas de muerte, capaces de lanzar una lluvia de flechas tan densa que oscurecía el sol. Y, sin embargo, su lugar en la historia ha sido, en gran medida, olvidado o minimizado, eclipsado por el brillo de las armaduras y las espadas. No hay estatuas grandiosas erigidas en su honor en las plazas de las ciudades. Pocos poemas épicos cantan sus nombres individuales. Eran prescindibles. Una fuerza bruta que, una vez agotada por el dolor y la guerra, se descartaba sin miramientos. Su sacrificio personal, la deformidad permanente de sus cuerpos, el dolor constante que les acompañaba hasta la tumba y su muerte anónima en campos de batalla lejanos eran simplemente el precio a pagar por el progreso de un reino, por la ambición de un rey o por la seguridad de una aldea que rara vez les ofrecía más que un sustento miserable y una vida de servidumbre. Eran la espina dorsal de la guerra, pero relegados a la sombra de la historia, su humanidad borrada por la funcionalidad. Así que, la próxima vez que te sumerjas en una película sobre la Edad Media o pienses en los caballeros heroicos y sus gestas, detente un momento. Respira hondo y recuerda al arquero, al hombre que vivió una vida de brutalidad inimaginable, que convirtió su propio cuerpo en un arma viviente y cuyo único legado fue la implacable y mortal lluvia de flechas que cambió el mundo. Él no buscaba la gloria en la que tú piensas, solo quería sobrevivir un día más, una batalla más, una noche más. Y por eso, su historia es quizás la más brutalmente honesta, la más humana y, paradójicamente, la más heroica de todas, precisamente porque no tenía nada de gloriosa. No dispares tu curiosidad al aire, apúntala aquí. Si este viaje al lado más brutal y despiadado de la Edad Media te dejó con escalofríos, una nueva y dolorosa apreciación por la comodidad de tu silla ergonómica y la integridad de tus articulaciones, entonces este canal es tu blanco perfecto. Suscríbete ahora mismo para más inmersiones crudas y sin filtros en la historia, donde la realidad supera la ficción más sanguinaria y el sarcasmo es nuestro mejor analgésico. ¿Qué otro aspecto de la vida medieval crees que era aún más infernal de lo que imaginamos? ¿Te atreverías a vivir un día como ellos? Deja un comentario abajo contándonos qué fue lo que más te impactó o lo que te hizo sentir más dolor de solo leerlo de la vida de estos increíbles y sufrientes arqueros medievales. No querrás perderte el próximo viaje a la oscuridad que te hará valorar hasta el último hueso intacto de tu cuerpo. Activa la campanita para no perderte ni una sola flecha de conocimiento.